Este es el séptimo encuentro con el Padre. En esta sesión reflexionamos sobre la fortaleza interior como una urgencia de autoeducación en la cruzada por el cobijamiento. Específicamente enfocamos en la figura del Padre Fundador como portador elegido por Dios con un carisma original y profético y cómo ese carisma es fuente de fortaleza interior. En el sexto encuentro y como parte de la cruzada por el cobijamiento, hablamos sobre la urgencia de la esperanza. Si creemos la visión profética del Padre Fundador, entonces nos sentimos espiritualmente anclados, porque confiamos plenamente en el manto de María. Pero también es urgente la fortaleza interior. Si al perder la esperanza perdemos la misión, sin fortaleza interior es difícil movernos adelante. Así que la segunda urgencia del tiempo actual, bajo la cruzada del cobijamiento, es la fortaleza interior. La fuente segura de fortaleza interior para el seguimiento de nuestra misión reside en la figura de nuestro Padre y Fundador. El Padre Fundador es portador elegido por Dios con un carisma original y profético dirigido al futuro de la Iglesia. Dios ha intervenido y continuará interviniendo en el desarrollo de la Iglesia. Así lo ha hecho, por ejemplo, con San Benito y los benedictinos, con San Francisco y los franciscanos, con Teresa de Ávila y los carmelitas descalzos, con San Alfonso y los redentoristas, con Pedro Nolasco y los mercedarios, con la Madre Teresa y las misiones de la caridad. Todos ellos fueron portadores elegidos por Dios con un carisma original y profético, dirigido a enriquecer y destinar el futuro de la Iglesia. La Iglesia reconoce formalmente la teología, espiritualidad y sociología de estos carismas fundacionales. El Catecismo de la Iglesia Católica claramente reafirma la validez y función de los carismas. Otros documentos del Magisterio de la Iglesia elaboran con más detalles, reconociendo que cada carisma aporta a la Iglesia con su vocación y originalidad, y que estos carismas son transmitidos a los seguidores para ser vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente. Así nuestro Padre y Fundador es también un portador elegido por Dios con un carisma original y profético, dirigido a enriquecer y destinar el futuro de la Iglesia. Como consecuencia, la fortaleza interior se obtiene mediante el carisma fundacional. Si la alianza de amor se funda en la alianza bautismal y se perfecciona mediante los sacramentos, entonces la gracia de la fortaleza interior es también una continuación y un derivado de la alianza y los sacramentos, en particular el sacramento de la confirmación. La confirmación fortalece y completa la obra del bautismo, y es la misma gracia que dio fortaleza interior a los primeros discípulos de Jesús en el cenáculo, pese al período tumultuoso luego de su resurrección. Es a través del carácter profético del carisma que el Espíritu de Dios esclarece, nutre y fortalece la vocación de cada aliado de María que tiene la vocación para Schoenstatt. Por eso hay que sumergirse en la vida del Padre Fundador. Conocer al Padre es conocer y vivir el carisma. Ver cómo el Espíritu de Dios le dio fortaleza durante los tiempos de fundación, durante los periodos de tensión con los palotinos. Ver cómo se enfrenta y conduce la obra durante 2 guerras mundiales y cómo se mantuvo firme durante el mandato al exilio. Un estudio continuo del Padre es necesario, pero no como quien lee una novela, sino como quien lee un documento de tesoros que ha heredado de su Padre. Estudiar la vida del Padre Fundador es entender cómo el Espíritu de Dios provee fortaleza a sus seguidores, en el entonces y en el ahora. Pero ese estudiar la vida del Padre Fundador necesita estar acompañado de vivencias personales con el carisma del Padre. La resonancia vocacional con el carisma de Schoenstatt no es solo individual,
sino que también es en relación con el matrimonio y la familia y los grupos. Ninguna vocación es hereditaria. Es un llamado personal, es un llamado directo. Por ejemplo, acá en nuestra familia tenemos vocaciones al sacramento del orden, sacerdocio para el padre Carlos José y el diaconado para mí. Entre los 10 nietos que hay en la familia hay 6 varones. Si la vocación estuviera en los genes, ya habría algunos de ellos en el seminario. Pero no funciona así. La vocación es un llamado personal. También Schoenstatt es una vocación, un llamado personal. Pero los efectos de la vocación a Schoenstatt, como enriquecedor y profético, se sentirán en el matrimonio y en la familia, aún para aquellos que no tengan la vocación a Schoenstatt. La afinidad al padre Kentenich y su proyecto es una vocación, pero los efectos se hacen y se harán sentir en toda la iglesia y el mundo. La vinculación con el carisma del Padre es explícita en el contexto de la alianza de amor. El Padre es el portador querido por Dios. Las experiencias del carisma son fuente de esperanza y fortaleza porque confirman que verdaderamente soy un hijo o soy una hija del Padre. Las experiencias dan ánimo y fortaleza al nuevo nacimiento bautismal y así al nuevo nacimiento en el carisma de Schoenstatt cuando cada uno hizo su alianza de amor. Esencialmente, la fortaleza interior la provee el carisma del Padre. Como ejemplo, comparto con ustedes un testimonio personal. Los momentos de vivencias más profundas y duraderas en mi formación ya desde joven fueron gracias al padre Guillermo Esters y al diácono Jesús Pagán. Ambos fueron fieles y valiosos transmisores del carisma porque el Padre y su carisma ardía en sus corazones. Al padre Guillermo le debo los cimientos de mi vida espiritual en la alianza y al diácono Pagán le debo el celo apostólico de la misión profética de renovación religioso-moral para el mundo. Un momento de vivencia más reciente fue pasar unos momentos de agradecimiento silencioso en la tumba de nuestro Padre y Fundador y pedir a Él por un continuo ardor por su misión. Pero todos tenemos oportunidades de vivencias del carisma con el Padre. Hay que reflexionar y disfrutar esos momentos en que el carisma se hizo vivo y se hace vivo en mi vida. Son momentos de un Emaús schoenstattiano, donde, al igual que los discípulos de Emaús, lo que el Padre Fundador dice y vive del carisma arde en nuestros corazones. Como dicen los discípulos de camino a Emaús en Lucas capítulo 24, versículo 32, y cito, ¿no estaban ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaban el camino y nos explicaban las Escrituras? Vivir personalmente y vivir en comunidad el carisma del Padre provee la fortaleza interior que todos necesitamos durante la cruzada por el cobijamiento. Nuestro Padre y Fundador es un portador elegido por Dios, con un carisma original y profético, dirigido a enriquecer y destinar el futuro de la Iglesia. Como consecuencia, la fortaleza interior se obtiene mediante el carisma fundacional. Es a través del carácter profético del carisma que el Espíritu de Dios esclarece, nutre y fortalece la vocación de cada aliado de María que tiene la vocación para Schoenstatt. En resumen, la fortaleza interior es una de las urgencias del tiempo actual, que junto con la esperanza forman parte del énfasis en la fortaleza interior como una urgencia de la autoeducación en la cruzada por el cobijamiento, especialmente durante estos tiempos de pandemia. Así como Alianza de Amor se funda en la alianza bautismal, entonces la gracia de la fortaleza interior es también una continuación y un derivado de la alianza y los sacramentos, en particular el sacramento de la confirmación. Estudiar la vida del Padre Fundador es entender cómo el Espíritu de Dios provee fortaleza a sus seguidores
en el entonces y en el ahora. La fortaleza interior se obtiene mediante el carisma del Padre. Por ahora, terminemos como de costumbre con la oración. Oremos. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence a la serpiente pisando su cabeza. Concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre, para construir aquí en la tierra su reino de Schoenstatt. Amén. ¿Y qué sigue? En el próximo encuentro con el Padre, vamos a reflexionar con más profundidad sobre la tercera urgencia del tiempo actual, la urgencia de la solidaridad. Hasta entonces, que Dios les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Noscum Polepía, benedicat Virgo María.